Lo que sucede es que la luz cambia de orientación, ¿sí? Lo que sería la onda electromagnética empieza a tener un cierto ángulo. Lo que hacen los filtros polarizadores, ¿sí? O las pantallas polarizadoras, es hacer que la luz, que tiene una cierta orientación, pase directo y todas las demás se anulan. Bien, son muy buenos para bajar lo que es el brillo de las imágenes y demás. Bueno, en este caso, si ustedes se fijan en la imagen, tenemos dos pantallas que lo que hacen es que cuando la luz pasa a través de la pantalla de cristal líquido, la misma, ¿sí? Se ve, atraviesa, ¿sí? Atraviesa lo que es el LCD. Cuando yo le pongo una tensión, uy, como se ve en la parte de abajo, lo que hace lo que es la pantalla de cristal líquido es orientar todas las moléculas en una dirección y lo que es la luz deja de pasar. ¿Sí? Fíjense, en este caso, la luz se tuerce por la pantalla polarizadora, viene en un sentido, solo pasa en un sentido, las moléculas hacen que se tuerza y pasa hacia el otro lado. Cuando pasa eso, uno ve el cristal líquido transparente. ¿Sí? Cuando se orienta con tensión las moléculas, la luz esta pasa en una sola dirección, no puede girar como en este caso, entonces cuando llegan al otro filtro que tiene una cierta orientación, en una orientación horizontal, la luz no pasa y se oscurece. Bien, de esa manera, si ustedes se fijan, cuando yo hago incidir luz a través de el cristal líquido, ¿sí? Y la luz pasa por atrás y rebota en el espejo que está en la parte de atrás, lo que ustedes van a ver es que si yo conecto lo que sería el elemento que tiene la pantalla de cristal líquido, que tiene el segmento para alimentar, ¿sí? Cada uno, esto es para un solo, lo que sería para uno solo de estos segmentitos. Fíjense que son exactamente lo mismo. Si yo le pongo tensión, lo que hago es que esto, ¿sí? No, la luz no pase. Entonces de esa manera yo veo dibujado el número. Las pantallas de cristal líquido funcionan así. Los televisores LCD también funcionan así. La única diferencia es que los píxeles que tienen en las pantallas LCD son muy chiquititos. Entonces cuando ustedes, a ver si tengo una imagen acá, cuando ustedes, Nico, te hago una sí, consulta para entenderlo también. Justo el ejemplo de la tele es más claro. sí, Eh, si yo veo, por ejemplo, viste que a veces pasa en las pantallas de televisores LED o LCD, como que hay un punto blanco que se ve, como que hay una luz en el sí, televisor. eso, ¿Qué pasa ahí? hay una gran diferencia, una cuestión. Si es LED, no es lo mismo que un LCD. Un LED, No, LCD, perdón. cuando está pasando eso, es que toda la luz que está pasando rebota. O sea, no están actuando lo que serían estos Pixel. bornecitos. O sea, sería el píxel ese, no se oscurece nunca. Entonces vos ves, en contraste con todos los píxeles que están alrededor, ves un punto blanco. ¿Sí? Por lo Perfecto. general, lo que son las pantallas LCD a veces atrás tienen una backlight, lo que se llama backlight, que es una pantalla que refleja la luz, ¿sí? De manera más eficiente. Entonces no estás, no ves, o sea, lo que es las moléculas de este componente, ¿sí? No se están Sí, orientando, porque seguramente se haya roto la fuente de tensión que está alimentando ese píxel. perfecto. Entonces, básicamente lo que yo hago es cuando las oriento, ¿sí? Yo le aplico una tensión en este lugar, fíjate, tengo un electrodo negativo y un electrodo positivo, ¿sí? Y las alimento, ¿sí? Le pongo tensión acá, pongo positivo y acá pongo negativo. Lo que va a pasar es que en esta sección, en este tramo, que está acá, todas estas moléculas que están acá en el medio van a estar orientadas de esta manera. Vamos a borrar así se ve un poquito mejor. Haciendo que el LED se oscurezca. A ver, denme un segundito para que se entienda un poquito más la idea de lo que estamos haciendo. Déjenme buscar un video en YouTube de cómo funciona
lo que sería un LCD casero. Nico, Sí, mientras lo buscas, te hago una consulta. El tema del refractario, ¿puede ser que también esté relacionado con la cámara de fotos? Que la cámara de fotos lo que hace es cuando recibe la imagen, la invierte por un espejo y la refleja de la forma correcta para que la veamos nosotros. eso sí, sí, pero eso tiene que ver con una cuestión de óptica, no tiene que ver no tiene que ver con esto. Es porque cuando uno entra en la lente, lo que hace es, la lente lo que hace es refleja el ángulo de la luz, cuando incide se cambia la orientación, entonces uno tiene que poner un espejo para cambiar la orientación. Es otro fenómeno de la luz, no tiene que ver con esto puntualmente. Muchas gracias, No, genial. de nada. Si ustedes se fijan acá, ¿sí? Fíjense, tenemos todos los bornecitos, ¿sí? Todas las alimentaciones, cada uno de estas, cada una de lo que son cada una de estas cocodrilos, cada uno de estos cocodrilos, ¿sí? Me están alimentando uno de esos segmentos, ¿sí? Y tenemos un común que lo que hace es hacer que se oscurezca, dejando que la luz no pase, porque se están orientando, las moléculas de lo que del material, ¿sí? De lo que es el benzoato de colesterol. Nico, Sí, o sea que realmente esto trabajaría al revés que el otro. Acá lo que buscas exactamente, es la trabaja al oscurecer. revés. Lo que vos estás haciendo no es emitir luz, Mm, sino taparla. Exactamente. Los LCD funcionan así. perfecto. Los LED, ese es el principio ¿El fundamental y LED la también es diferencia. así? No, el LED lo que ¿La haces pantalla vos es LED? emitir No, luz. O apagás un LED o lo encendés. porque una falla típica en los LED, en las pantallas viejas, ¿no? Es como que la pantalla se empieza a poner azul. Y Bueno, eso pero es eso le tiene cambia que ver, las luces de atrás. los LED, porque la cuestión es que los LED vos tenés un backlight, ¿sí? Eso es lo que está girando ahí, Claro, es lo que es la polarizadora, el filtro polarizador. Fíjense que para un lado y para el otro, exacto. ¿sí? El backlight Sí, falla cuando se pone, es una luz que le da un poco más de brillo a la imagen, porque los LED no emiten un brillo. Y vos adentro de cada uno de los píxeles del LED tenés un RGB, un color rojo, verde y azul. Tres LEDs que son de rojo, verde y azul. ¿Sí? De esa manera es como sí. funciona el LED. Esto es al revés, esto no deja, RGB. claro, esto no deja pasar la luz. O sea Perfecto. que absorbe, si vos querés ver un amarillo, lo que haces es absorber el verde con la pantalla de cristal líquido. En el LED no, en el LED emitís una luz verde. Perfecto. ¿Sí? Y eso es más o menos cómo funciona lo que son, ¿sí? Las pantallas que se ven en los multímetros, ¿bien? En general. Bien, ahora vamos a algo un poquito más técnico. Esto lo puse como cuento, sí, si ustedes se fijan en la parte, en el apunte, va a estar un poquito más explicado, pero no es mucho más extenso porque no es el caso, pero para que ustedes entiendan cómo es que funciona el display o los LEDs. Por lo general, un LED, sí, los LCD, perdón. Por lo general, un LED uno puede agarrarlo y repararlo. Es mucho más fácil. Si el LCD, el componente del LCD, se rompió, si es la fuente, no hay problema. Pero lo que puede llegar a suceder con el benzoato de colesterol es que de estar orientándose tantas veces las moléculas, llega un punto que quedan torcidas. Entonces uno mira así la pantalla y ve como que se ponen de color gris. Eso tiene que ver porque quedan con una cierta orientación. Eso no se puede arreglar. Pasa mucho en lo que son los equipos más chiquitos, ¿sí? Los LED de tablero chiquititos. Si ustedes se fijan con el uso Lo del de los tiempo, videojuegos. claro, lo que van a ver ustedes es que se empieza a poner gris y no van a ver también el número con el paso del tiempo. También la luz incidente del lugar hace que como la luz es una señal electromagnética, hace que se desgaste y se queden orientadas en cierto lugar las moléculas y empieza a ver gris. Y ahí ya hay que cambiarlo, no se puede hacer nada. ¿Sí? El LED por ahí se puede reparar por otro. Por ahí, si ¿Y usted los tiene que OLED, comprarse. ¿Eh? Nico? ¿Perdón? ¿Y los OLED? Los OLED son ¿Cómo un que tipo son? de LED orgánico, no son lo mismo. Tienen que ver con Sé que una. son diferentes. Son diferentes, sí. Sí. Esa explicación te la debo porque no me interioricé tanto como para decir, pero lo que tiene que haber son moléculas que se comportan como si fuesen un LED. Ah, bueno.
reflejan la luz, por así decirlo. Pero después lo buscamos. Lo que tenemos después para hablar de lo que son multímetros, existen dos tipos de multímetros, ¿sí? Básicamente tenemos lo que son, si ustedes se fijan, cuando compran un multímetro para hacer mantenimiento y demás, puede ser que el dial sea con un rango, que haya que seleccionar el rango, como veníamos viendo con lo que son los multímetros comerciales que estuvimos armando nosotros, que tienen un fondo de escala y un rango predeterminado, o puede ser que sean del tipo automático. Bien, en sí los dos miden exactamente lo mismo, la única diferencia es el nivel técnico que tiene la persona que lo va a utilizar. Bien, para lo que son de rango automático, cualquiera lo puede usar, ¿sí? No va a haber problema. Enchufa, pone el valor que quiere medir, listo. Para lo que son del tipo rango, lo que hay que seleccionar el rango manual, hay que ya empezar a ver un poquito más qué es lo que uno está utilizando. Fíjense que en este caso la foto de los dos diales, en ninguno de los dos se mide corrientes, porque ese es otro caso mucho más puntual y es un poquito más complicado. Bien, lo que vamos a hacer nosotros ahora es empezar a explicar qué es cada cosa de estas cosas, así ustedes pueden entender más o menos de lo que estamos hablando. ¿Sí? Tienen varios símbolos, ¿sí? Si ustedes se fijan, vamos con lo que es el multímetro de rango automático, que es el que está a la derecha, este que está acá. Ustedes pueden medir corrientes de alterna, ¿sí? El valor, si ustedes tienen una B con un símbolo, ¿sí?, de aproximación, esto les indica que esto es una tensión alterna. También si tienen el valor B con una línea punteada, con una línea que es lisa, eso es un valor de continua. También tienen un rango para medir milivolts. Si ustedes se fijan en este caso, no hay un rango para medir milivolts en ninguno de los dos. Puede ser que el equipo tenga, y hay que tener ciertas precauciones, porque si, por ejemplo, existen, por ejemplo, multímetros que se utilizan puntualmente para hacer mediciones, por la resolución que tienen, para hacer mediciones de, por ejemplo, lazos de comunicación 420 mA o más bajos, o 0,5 volt, esos equipos hay que tener más cuidado porque son mucho más sensibles que estos, que son los de uso común. Y es muy probable que si uno enchufa esos tipos de multímetro en un lugar donde no tienen que enchufarlo, los prenda fuego. Bien. Después tienen lo que es la medición de ohm, lo que permiten los multímetros digitales, a diferencia de lo que es los multímetros analógicos, es medir diodos. Sí, se pueden medir diodos, la continuidad de los diodos. Se puede medir continuidad y capacitancia, que en los diodos comerciales que estuvimos viendo es más difícil. Es mucho más difícil. Esto se debe a que tienen ciertos equipos, circuitos en su interior que permiten hacer mediciones. Bien, por ejemplo, para medir capacitancia tienen un circuito oscilador, ¿sí?, una señal oscilatoria dentro de un circuito, lo que es un circuito digital es mucho más fácil porque existen osciladores biestables que permiten medir frecuencia. Eso no lo vamos a ver porque es bastante más complicado, pero tiene muchas más ventajas que los instrumentos analógicos. Bien, ahora bien, ¿cómo se mide lo que son rangos automáticos, el rango automático versus el rango manual? Si nosotros, por ejemplo, queremos medir en un rango con un multímetro, ¿sí?, por ejemplo, en este caso tenemos un Fluke 875, si nosotros queremos medir el rango de 200 volts, yo voy a poder medir tensiones hasta de 200 volts. En cuanto quiera medir más tensiones, me va a aparecer una leyenda que se llama OL, ¿sí?, que significa desbordamiento. Bien, ese desbordamiento lo que me está indicando es que yo esa unidad, ¿sí?, con la resolución que tiene, ahora vamos a ver también eso, la resolución que tengo en esa escala, no la puedo medir. Bien, pero ¿sí?, lo que tiene de ventaja esto es que yo sé cuál es la escala en la cual voy a cometer menos error. Por ejemplo, si mi medición es de 199 volt, ¿sí?, yo puedo agarrar y poner el dial en lo que son 600 volt. Bien, pero voy a cometer un error grosero, muy grosero. Bien, es algo que los multímetros, con los multímetros de rango automático no se puede hacer. ¿Sí?
¿Se entiende? Si yo, por ejemplo, agarro un multímetro de lo que es rango manual y lo pongo, por ejemplo, la medición es de... permítanme que voy a borrar esto que está acá. Si yo quiero medir una tensión de, por ejemplo, vamos acá al rango de continua. Quiero medir un rango de... ahí está, recuerden que estos valores que estamos mirando acá son todos valores eficaces, ¿sí? Recuerden que estuvimos hablando de valores eficaces, estos son valores eficaces. Si yo quiero medir una tensión que es de 201 volt y lo pongo en este rango, ¿sí? Lo que va a aparecer es esta leyenda de overload, de sobrecarga. Si lo pongo entonces inmediatamente sé que el rango que le sigue es el que no me va a tener menor error. Puede ser que en este caso, ¿sí? Este tipo de equipo es de categoría 3, por lo tanto no me va a permitir medir tensiones más arriba de 600 volts. Bien, pero yo sé que la siguiente escala de las que tengo disponible, en este caso es la única que tengo disponible, es la que menos error va a cometer. Bien, en el caso de lo que son de rango automático, yo lo único que tengo que hacer es, quiero medir tensión, voy, sin saber mucho, agarro, ¿qué querés medir? Tensión, bueno, pones el dial ahí y medís tensión. ¿Querés medir resistencia? Vas, medir resistencia. ¿Sí? No me preocupo por nada. Pero si ustedes se fijan, pierden un montón del concepto de lo que está atrás, pierden lo que es la cuestión del error, y no pueden seleccionar ustedes de disminuir el error. El equipo va a estar seteado en un valor y va a cometer ese error para cualquier tipo de medición. Otra cuestión más, ¿sí? Que tal vez no sea muy perceptible y tampoco importe mucho, pero es importante que lo noten. Lo que son los multímetros de rango manual son mucho más rápidos que los de rango automático. ¿Sí? Cuando ustedes hacen una medición con un multímetro de rango automático, tienen que esperar una cierta cantidad de tiempo para poder asegurarse que la medición es correcta. ¿Por qué? Porque lo que hace el multímetro automático es barrer un montón de rangos de valores de entrada posibles y cuando encuentra el que menor error está cometiendo, ¿sí? Se setea en ese punto y mide. Ese tiempo puede ser considerable, puede ser 5 segundos, 10 segundos. Por lo tanto, es un tiempo que por ahí no es demasiado, pero es bueno que sepan por qué es lo que está tardando tanto en medir. A veces ustedes quieren medir una señal y la señal no es buena o tiene mucho ruido, que a nunca nadie le pasó que una señal tenga mucho ruido, y el multímetro no mide. ¿Sí? Empieza a oscilar la escala, ustedes ven que acá, este número que está acá, los números que se dibujan acá, empiezan a subir y a bajar. ¿Sí? Y no pueden hacer una medición correcta. Pero bueno, hoy por hoy la realidad es que los multímetros de rango manual se están dejando de lado por la cuestión de las cuestiones técnicas que uno tiene que saber para poder medir y se están yendo a utilizar equipos que son más de rango automático. Nada más que eso. Vamos a algo más importante, ¿sí? ¿Cómo diferencio yo qué equipo es mejor que el otro? Los multímetros digitales se definen por la cantidad de un concepto nuevo que se llama cuentas, ¿sí? Que es la cantidad de valores que puede mostrar o sea, el valor máximo que puede mostrar dependiendo de la entrada un equipo, un multímetro. Por lo general, comercialmente se lo conocen como cuentas, esos valores, ¿sí? Los multímetros pueden ser de 2000 cuentas, de 4000 cuentas o de 6000 cuentas. Adivinen cuál es el más caro, El que tiene más cuentas. el que tiene más cuentas, ¿sí? Eso es lo que vimos el otro día que explicabas vos. Entonces, ¿cuál es Yo tengo el amarillito, el que es más trucho. ¿Ese de cuánto tiene? 60 el cuentas debe chino? tener. El chino El no, chino. debe tener 1000 cuentas. De ahora te vas a dar cuenta cuántas cuentas tiene. Ahí te lo voy a explicar. Sí. Entonces, para entender cómo funciona esto, ¿sí? Por ejemplo, lo que es, acá tenemos un Zotex CT98, que es un equipo de categoría 3-2, ¿sí? Dependiendo de la tensión que mida, ¿bien? Es para corrientes de continua de categoría 2 y para corrientes de alternas de categoría 3. Las categorías van desde arriba hacia abajo, ¿bien? Por ejemplo, acá tenemos un PicTech que no indica absolutamente nada qué tipo de categoría es.
por lo cual tienen que tener cuidado con estos tipos de equipos. Cuando compren es muy importante que se fijen cuál es la categoría que tiene el equipo. Bien, en este caso, si no me... justo acá lo tiene, si ustedes se fijan, lo tiene, no se nota, pero si lo dice, acá dice categoría 2, 1000 volt, ¿sí? Y para corriente alterna no sé. Y este acá, que es el Unité, tiene categoría también 3 y 2. Bien, ahora vamos a explicar qué es cada uno de estos bornes, estos jacks de conexión y para qué se utilizan. Bien, entonces, ¿cómo me doy cuenta? ¿Qué es lo que cambia que tenga 2000 cuentas, 4000 cuentas, 6000 cuentas? Si yo agarro y quiero mostrar un cierto valor en mi medición, por ejemplo, lo que es el multímetro de 2000 cuentas va a poder mostrarme valores que tengan uno menos, ¿sí? Hasta 1, o sea, 1999, valores que vayan de 1 hacia 1999. ¿Qué quiere decir eso? Acá podemos mostrar valores que sean 1,999, 19,99, 199,9 y después se va a 1000. Bien. Fíjense ustedes que a medida que voy queriendo medir tensiones más grandes, ¿sí? La resolución, o sea, lo que es el decimal de ese multímetro, va a ir variando bastante, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero medir tensiones que estén por debajo de los 2 volts, en este caso hasta 1,999, voy a tener 3 decimales de precisión. Entonces, si yo quiero medir 3 decimales de precisión, si yo quiero medir lo que es 19, por ejemplo, tensiones que van hasta los 20 volts, la coma se va a mover acá y voy a poder medir con, Si tiene batería, no hay. con resoluciones de 0,99. ¿Sí? Nico, Sí, te hago una consulta. En el primero, el tema del 1, o sea, de los 1999, el tema es que el 1 está limitado solamente a marcar 1. exacto, exacto. En los que son de 2000 cuentas siempre muestra un valor menos. En los de 4000 cuentas, eso es lo que iba, el bit que está delante de todo puede mostrar los valores 0, 1, 2 y 3. ¿Sí? Entonces yo puedo mostrar, por ejemplo, valores de tensión de hasta, por ejemplo, si supónganse que quieren medir tensiones de 20 volt. ¿Sí? Quieren medir tensiones de 20, vamos a verlo así se entiende. Queremos medir tensiones de 21 volt. ¿Bien? O de 24 volts, una batería. Está bien, vamos a hacerlo más. 24 volt, así que estamos todos contentos. 24 volt es una tensión recontra re normal en cualquier lugar de la industria, ¿sí? Una batería tiene 24 volt, dos en serie, como estuvimos viendo anteriormente, ¿sí? Recuerden que la capacidad en esos casos no se aumenta. Tenemos 24 volt. En este caso es el rango automático, ¿sí? Pero si fuese de rango manual, lo que yo tendría que hacer es, yo puedo medir, en este caso, con este tipo de cuenta, es medir 2 volt, ¿sí? Porque puedo medir 1,999, puedo medir 20 volt, que es 19,99, puedo medir 200 volt, ¿sí? Que es un 199,9, ¿sí? Lo que estoy haciendo yo es ir corriendo para cada caso la coma. ¿Eso se entiende? ¿Sí? Bien, entonces lo que va a pasar es que para querer medir 24 volt, yo me voy a tener que ir a esta escala que está acá, la de 200 volt. Eso implica un error grosero, porque estoy midiendo una magnitud que tiene 10 veces menos valor. Tengo 24 volt y quiero medir 200 volt. Si ahora yo voy al multímetro que tiene 4000 cuentas, los valores que va a poder medir ese multímetro son 4 volt, 40 volt, 400 volt. ¿Sí? Yo me voy corriendo la coma. En este caso sería 3,9, para este caso sería 3,999, para este caso sería 39,99 y para este caso sería 399,9. ¿Sí? Entonces, fíjense que para poder medir 24 volt, en este caso tendría que utilizar la escala de 40 volt. ¿Sí? Ustedes no la van a seleccionar,
la va a deseleccionar automáticamente el equipo. El Pero si fuese de rango manual, estaría haciendo eso el equipo. ¿De acuerdo? Ahora fíjense, si yo quiero medir para 6.000 cuentas, los rangos que voy a tener son, fíjense, no sé si se llegan a ver, son 6 volt, 60 volt, ¿sí? Y después son 600 volt, y después se va al último, que por lo general es un número que tiene que ver con las especificaciones del equipo. Acá en este caso es 750 volt, pero tiene que ver con la categoría máxima que puede tener el equipo. Entonces, para este caso, si yo quiero medir 24 volt, y tendría que irme a la que es del rango 60. Entonces, fíjense, si yo considero que estos equipos cometen todos el mismo error en la medición, dependiendo del rango que estoy utilizando, el que mejor realiza la medición no es el de 6.000 cuentas, sino el de 4.000 cuentas. ¿Bien? Detalle. ¿Sí? Sí, Eso lo da la práctica. No es que van a saber, ¿sí? Por lo general, el equipo que tiene mayor cantidad de cuentas es el que mejor mide. Pero puede ser el caso de que el error que tiene sea que estos dos equipos cometan un error de medición muy parecido, y el error que voy a cometer va a ser de esto. Pero ¿cuál es el problema? ¿Sí? Los errores sean muy parecidos, entonces pueda medir 4.000 volts. El problema es que si yo tengo que medir tensiones que van por arriba de los 400 volts, ¿sí? En este caso, me voy a tener que ir a un equipo con mayor cantidad de cuentas. Esa es la relación. claro. Dependiendo de lo que quiera medir, voy a utilizar el multímetro que tenga menos margen de error. Exactamente, eso es importante, por eso estuvimos hablando tanto de errores, por eso es que nos estuvimos tanto tiempo en la Entonces el clase. multímetro que tengo yo viene bien para la batería de 24 volts. Sí, tendrás que fijarte vos cuál es el error que está cometiendo, porque si tenés un equipo que yo te puedo asegurar que tu multímetro no va a medir mejor que un fluke. Claramente un fluke sale 10 veces más caro. No sé Y, qué multímetro tenés. no, el amarillo, el común. El El que común, venden el en todos chino. lados, el que venden en Sí, el bueno, supermercado, ahora el vamos chino. vamos a hablar de otra cuestión que tiene que ver con la medición de True RMS, RMS y promedio, que es lo que por eso le estuve rompiendo tanto la bola con lo que son valores eficaces, valores de promedio, medio y demás, ¿sí? Que es otro cantar en estos instrumentos, y que eso se paga y sale, y según qué tan bueno sea el equipo, qué tan bueno sea el conversor analógico digital que tiene, qué tan bueno sea el equipo de muestreador, ¿sí? Las mediciones van a ser mucho menor. Es todo un mundo esto, es un mundo que es gigantesco. Sí, Entonces, lo allá que en planta tienen, el chico que está en instrumentaciones tiene un equipo que para calibrar los instrumentos que creo que salía $20.000, una cosa así. bueno, y a ese Una nivel, locura. a ese nivel estábamos hablando, ¿sí? Equipos que Sí. salen esos El valores. equipo que tienen es como el que tienen en Juan Manuel de Rosas, una versión anterior, un DPI 620. Sí, DPI 620 para que lo buscamos, así lo ven todos, así se entiende lo que estamos hablando. Segundito, por favor. DPI 620. De General Electric. Viene un DPI 620, ¿sí? Este lindo monstruito, ¿sí? No sé si será el mismo, que sirve Es el para hacer, mismo, porque ¿sí? justamente yo lo utilicé. Que es un sistema de calibración modular. Bien, esto sirve para calibrar otros equipos. El que me mostró era distinto. Yo no lo conozco mucho, pero era amarillo con negro y era más Sí. grande. Puede ser que, seguramente sea este. Sí. El Esto amarillo y negro, ese es para seguridad intrínseca. es lo Es que la tienen única acá. diferencia que tiene. Esto es lo que tienen acá, son equipos, ¿sí? Que sirven para calibrar otros equipos. Claro, ese. ¿Sí? Exacto, ese tenía. Estos equipos son son un patrón. Los patrones que estoy moviendo, Es es el patrón para calibrar otros equipos, otros instrumentos. Se exactamente. guían con este. Exacto. ¿Por qué en una planta En como Homan? realidad, en realidad el patrón DPI es el equipo, 620. es el módulo de presión. Eso es un display nomás, digamos, ¿no? Sí, 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 El sí. módulo de presión es el patrón. El que está en el fondo, que se Acá ve atrás. entre... Esto que está atrás. No, es decir, el que está en el medio. Perdón, Eso sí. no. Ese es Este, el módulo de presión, que es el patrón, la realidad. sí.
Entonces con esto ustedes pueden hacer la escala que muestra el display. Yo nunca tuve la oportunidad de utilizar uno de estos. ¿Qué es lo que se utiliza para medir? Tenemos hertz, tenemos frecuencia, miliamperes. Bueno, tiene unas cuantas, hace unas cuantas cositas, no es que nada más tenés para presión. Es como No, presión, temperatura, presión, temperatura y demás. Sí, sí, sí. switch, Es un velocidad. equipo, o sea, ¿por qué tendrían en Juan Manuel, ustedes se preguntan, ¿por qué tienen en Juan Manuel Rosas un equipo como este? Y porque son tanta la cantidad de equipos que hay que no tiene sentido de estar llevando en un laboratorio. ¿Sí? Directamente Claro, tienen un patrón en el lugar. en planta nos pasa eso, porque tenemos 200 instrumentos eh, para Es una buena parte de calidad. es un montón de plata. Estamos hablando de un montón de plata. Entonces, si yo tengo un patrón directamente en plata, puedo agarrar y medir directamente, saber que mis equipos están midiendo bien. ¿Sí? Y Claro. y no estar perdiendo el tiempo de estar llevándolos a un laboratorio para que los calibren, dejar un No, y aparte mes, no se puede, porque tenemos que medir en tiempo real, sí o sí. por eso. Entonces, a veces parece una locura, pero después a la larga en el tiempo, ¿sí? Uno se da cuenta de que ahorra un montón de plata. Entonces, para continuar, ¿sí? Porque nosotros empezamos a ver lo que es la primer pata de lo que es los multímetros. Para saber cuánto mide un equipo, ¿sí? Se tiene que conocer lo que es la precisión en la medición. Bien, la precisión de la medición, o sea, lo que sería el error de un equipo digital, está dado por la siguiente ecuación, en la cual tenemos más o menos porcentaje de la entrada más el número de cuentas. ¿Qué es esto que me está diciendo? Fíjense que se mide, o sea, lo que sería el error de este tipo de equipo es completamente diferente a lo que veníamos viendo con lo que son los equipos analógicos. Bien, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo vamos a verlo con un ejemplo? Así se entiende. Antes que eso, permítanme que voy a buscar una hoja de datos creo que tenía una hoja de datos de un Fluke, si no me equivoco, si no la bajamos rápidamente, eh, para que ustedes vean dónde se ve esto que estamos hablando. A ver, vamos a buscar. Eh, Datasheet. Eh, Fluke 115. El Fluke 115 es un multímetro que es muy común, que es de valor eficaz. A ver si tenemos la hoja de datos. Sí, si ustedes se fijan, sí, es un equipo, ya que estamos viendo, es un equipo que tiene 6.000 cuentas. ¿Sí? Es True RMS, a ver si tenemos las especificaciones. Si ustedes se fijan y miran, cuando ven las definiciones precisión para cada una de las unidades que están midiendo, usted le va a mostrar que tiene una cierta precisión. Rango y resolución, perdón. Tengo un rango de 600 volts y una resolución de 0,1 milivolt, por ejemplo, la escala de milivoltios corriente continua. Tiene una precisión que está dada por la más menos, el porcentaje de la lectura, más los recuentos, que son el número, lo que estuvimos viendo recién, que es el número de cuentas. ¿De acuerdo? ¿Qué es eso? Porque por ahí en cuenta tienen que comprar un equipo y no saben qué es lo que está diciendo. Que nos está diciendo que es 0,5% más 2. Ok, perfecto, no nos dice mucho. Después para el voltaje, fíjense que para cada una de las escalas puede ser que esta precisión se mantenga, ¿bien? Y que dependiendo de cuál sea, por ejemplo, para voltios de corriente alterna de valor eficaz verdadero, lo que es la precisión cambia según la frecuencia en la que estamos trabajando, ¿sí? Para frecuencias entre 45 y 50 Hz. ¿Se acuerdan cuando estuvimos hablando de los equipos analógicos que había un rango de frecuencia en el cual uno podía hacer que funcionaran bien? Que uno sabía que el error de clase no se duplicaba, sino que se mantenía. Bueno, lo mismo pasa con los multímetros. En este caso, para las frecuencias, ¿sí? El error, la precisión, se mantiene en un 1% para frecuencia 45 a 500 Hz y para señales de más frecuencia, esto se ve modificado. Eso tiene que ver con lo que estuvimos viendo recién, ¿se acuerdan que estuvimos viendo en el muestreo y la retención? Bueno, esto me está implicando que esas señales que yo quiero medir se mueven mucho más rápido que lo que puede medir el equipo. Bien, el muestreo no me captura tan bien los valores, entonces lo que estoy haciendo es cometer un error de apreciación de la señal. Bueno, después tenemos para lo que son los ohmios, también tenemos el error de precisión,
También tenemos error de precisión para lo que es la capacitancia, eso se mide distinto, no es igual como lo que dije recién. Amperio de corriente alterna, lo mismo. Bien, este es un fluke, es uno de los fluques más comunes que van a encontrar. Creo que si no hay en cualquier planta de AISA, no hay uno de estos, pegar el palo. ¿Sí? Porque son El súper baratos. 177 usamos nosotros. 177 usan, bueno, yo por ejemplo, en lo que es saneamiento, lugar donde había un fluke 115. Por ahí había uno más nuevo, pero seguro había un fluke 115. Bastante confiable. Y en relación lo que miden y el precio que tienen es bastante bueno el equipo. Entonces, ¿cómo es que se utiliza esto? ¿Cómo es que funciona? Vamos a hacer un ejemplo así se entiende. Permítame que voy a buscar la pizarra. Vamos a borrar un poco esto. ¿Sí? Supónganse que nosotros queremos medir, ¿sí? Tenemos un equipo cuya precisión está dada por el valor más menos 0,5% del valor medido más el 5%, más 5, el número de cuentas. Bien. Y queremos medir un valor de tensión de 12 volt. ¿Sí? Para el rango que yo quiero medir, para el valor de tensión que yo quiero medir, el rango que estoy midiendo comete este error. Bien. ¿Cómo es que se hace el cálculo? Que no es tan directo como con los equipos analógicos. Yo lo que tengo que hacer es, me fijo que yo, para el valor que estoy midiendo, cometo un 0,5%. Bien, yo sé que estoy midiendo 12 volt, entonces el valor es 12 volt por 0,5%. ¿Sí? Esto es igual a ser 12 por 0,5 sobre 100, que es el 0,5%. Bien. Y esto nos va a dar un valor que es igual a 12 por 0,005. Bien, que es igual a 0, permítame, que ya no es tan directa la cuenta. Es 12 por 0,005. Esto nos va a dar un valor de 0,06 volts. Bien, estamos viendo volt, tiene que ser en volt. Lo que nos queda ahora es determinar, ¿sí? Lo que el rango y cuando determinamos lo que es el rango y la resolución del multímetro. Si el multímetro es de 4000 cuentas, por ejemplo, tenemos que determinar el mejor rango para el cual vamos a medir. ¿Sí? Recuerden, los rangos que comete ese multímetro, por ejemplo, son 4 volt, son 4 volt, 40 volt, 400 volt y así. De estos tres rangos que yo les estoy marcando acá, ¿sí? ¿Cuál es el mejor rango para medir 12 volt? De 40. 40. El de 40, ¿sí? Entonces, nosotros recién vimos que la resolución que tenía el equipo era de 39,99 volt, ¿sí? Llegábamos a, cuando poníamos el rango de 40, llegábamos a 39,99. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es fijarnos cuál es la resolución mínima que tiene este equipo, ¿sí? Para este rango. La resolución mínima que o sea, el cambio máximo, el cambio mínimo que se puede ver de tensión es de 0,01 volt. Bien, porque esto va a ir variando de 0,1, 0,01, 0,02, 0,03, ¿sí? Hasta llegar a 39,99. ¿De acuerdo? A este valor, ¿sí? Que nos dio, que es de 0,01, tenemos que multiplicarlo por lo que son las cuentas que tiene lo que es las cuentas que me está midiendo el equipo, el error que me está midiendo acá. Entonces hacemos 0,01 volt por 5 y esto nos da 0,05.